Buenos días, hoy 12 de agosto de 2020, siendo las 9:30 horas de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, así como en base en el artículo primero de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 28ª del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a disposición del público en general, a través del portal web institucional de este órgano jurisdiccional y sus redes sociales, a los señores magistrados me manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala. Magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de la presente sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, compañera magistrada, magistrado secretario general. Cuento con audio y video y los veo y los escucho perfectamente. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, presidente, magistrada, magistrado, señor secretario. Cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para esta sesión. Gracias, señor magistrado. Verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efecto del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa haciendo uso de su voz, acentuándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido encarecidamente lo haga levantando también su mano derecha. Continúe con la sesión, señor secretario. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos, dando fe de que en este momento continúan enlazados a través de los medios electrónicos y por consiguiente presentes y atentos al desarrollo de la sesión mediante videoconferencia, dado que fueron verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio. Por lo tanto, magistrado presidente, informo que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicada en el periódico oficial de Gobierno del Estado el 16 de abril de 2020, así como los puntos del consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020. Los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13, 28 de mayo de 2020, y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias de las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias, les tocas, actores y autores demandadas están inscritos en el mismo documento, y una ponencia con motivo de un recurso de apelación en materia de responsabilidades administrativas por falta grave y, por último, asuntos generales. Gracias, señor secretario.
Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérsele remitido esta junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Así entonces, y para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala del tribunal. Para ello, abordo en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 141/20, interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la unidad administrativa en materia de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso número 1471/19, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho instado. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el recurrente, me permito contextualizar algunos de los antecedentes cronológicos del asunto que hoy nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de diversos actos, tales como fueron la boleta de infracción emitida por el inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y su respectiva calificación por una cantidad líquida. El proceso le tocó conocer y resolverlo al magistrado de la sala especializada de este tribunal y mediante sentencia de 31 de enero de la presente anualidad decretó la nulidad total de la infracción confutada y reconoció el derecho instado. Ante este panorama, quien representa al inspector adscrito a la unidad administrativa en materia de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, presenta el recurso con el agravio que hoy nos corresponde su discernimiento. Dicho agravio, en esencia, señala que la sentencia de origen le causa perjuicio, pues el magistrado de la sala especializada arguye, además de decretar la nulidad del acto controvertido, condenó al inspector de movilidad del Estado de Guanajuato no solo a que realizara las gestiones necesarias con la finalidad de que se le devolviera al actor la cantidad que erogó con motivo de la calificación, sino que también y de manera errónea ordenó el pago de intereses. Esta ponencia considera inoperante el agravio en cita y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Para que a través del recurso de revocación proceda a revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. Es así entonces que la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Si el inconforme no procede en esos términos, sus alegatos serán ineficaces como aconteció en la especie. Se afirma lo anterior porque la autoridad que recurre no contravierte los motivos y fundamentos de la CUO para decretar la nulidad y reconocer el derecho del justiciable, dado que, como puede advertirse, el magistrado de la sala especializada solo condenó a la autoridad demandada para que devolviera la cantidad que erogó la parte actora en el proceso de origen debidamente actualizada. De igual manera precisó que en caso de incumplimiento de la condena, correrían a su cargo no solo la devolución de la cantidad que corresponde a la sanción, sino los intereses que eventualmente se generarán por la omisión en su entrega oportuna. En tales circunstancias, es inconcluso que el planteamiento en cuestión resulte inoperante, pues no combate frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida. Lo que antecede, pues la condena de intereses está condicionada a que no se cumpla la sentencia en el plazo normativo estipulado en la misma. Es así que dicha condena no es contradictoria con lo resuelto por este mismo pleno en resoluciones precedentes, donde se ha sostenido que no procede el pago de intereses en tratándose de la devolución de cantidades pagadas indebidamente con motivo de una sanción pecuniaria decretada nula, sino solo es viable jurídicamente su actualización. Empero,
En el caso de trato no se efectuó esa condena de forma inmediata o directa, sino que por el contrario, se condenó a la devolución debidamente actualizada y solo en caso de que no se cumpla con la sentencia firme, una vez agotado el plazo de ley para ello y los supuestos respectivos, se generarán dichos intereses en términos del ordinal 38 del Código Tributario Estatal. Incluso, solo se previno hacia la autoridad respecto a tal efecto futuro, que depende en todo caso del actuar de la propia autoridad hoy recurrente. Así entonces, una vez reconocido el derecho del justiciable a la devolución de lo pagado indebidamente y dada la nulidad decretada por el órgano jurisdiccional respecto al acto del que derivó dicho pago, si la autoridad no devuelve el monto respectivo mandatado por la condena del tribunal en el plazo establecido por la norma aplicable, se actualiza el referido supuesto de pago de intereses del ordinal 38 en comento. Es decir, estos últimos se deberán cubrir ante la conducta omisiva de la autoridad fiscal en relación a su extemporánea devolución en detrimento del derecho del contribuyente reconocido por el órgano jurisdiccional. Es por ello que el agravio en materia de análisis se torna inoperante, pues además de no controvertir de manera directa lo resuelto por el magistrado, la sentencia debatida no causa afectación a la parte que recurre, en virtud de que el pago de intereses no correría si la autoridad cumple en tiempo y forma con la condena que se le impuso en el fallo controvertido. Por lo tanto, y ante lo inoperante del agravio esgrimido por el hoy reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia emitida. Señores magistrados, se ha expuesto lo relativo a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 141/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto ulterior, me permito ahora hacer uso de la voz para llevar a cabo la exposición del recurso, la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 147/20, interpuesto por el representante de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 867/18, en donde se decretó la nulidad de la negativa expresa. Previo al abordaje de los sendos agravios esgrimidos por el hoy reclamante, me permito relatar algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la resolución negativa ficta que se configuró a la petición presentada el 24 de enero de 2018 ante el ayuntamiento del municipio de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad de la negativa expresa. Ante este panorama, quien representa al ayuntamiento del municipio de Guanajuato, presenta recurso bajo los agravios que hoy nos compete su análisis. En el primer motivo de agravio, en esencia, señala a quien recurre que el magistrado de la cuarta sala no estudió de manera oficiosa las causales de improcedencia y sobreseimiento, generando con ello una violación de índole procesal que trasciende al fondo de la resolución. No obstante ello, esta ponencia considera inoperante dicho disenso y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre. Es así por las siguientes consideraciones. Para que a través del recurso de reclamación se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual el magistrado de la cuarta sala, al advertir que no existían causales de improcedencia que impidieran análisis del fondo del asunto, procedió al estudio de la configuración de la negativa ficta, para después analizar, para después decretar la nulidad para efectos de que la autoridad demandada atendiera debidamente la petición planteada en los términos en que fue presentada, ello de conformidad en los ordinales 300 fracción segunda y 302 fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios
de Guanajuato. Ahora bien, en efecto, conforme al artículo 261, último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el estudio de las causales de improcedencia debe realizarse por parte de los juzgadores de manera oficiosa. Sin embargo, dicho estudio puede realizarse de manera genérica cuando el magistrado advierta que no se actualiza alguna causal, sin que sea necesario pronunciarse en torno a cada uno de los supuestos que establecen los artículos 261 y 262 del Código de la Materia. Se comparte, para sustentar lo anterior, la siguiente jurisprudencia que me permito citar exclusivamente al rubro. Improcedencia del juicio contencioso administrativo, su examen oficioso por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, no implica que éste deba verificar la actualización de cada una de las causales relativas si no las advirtió y las partes no las invocaron. Hasta aquí la cita de esta jurisprudencia, que resulta aplicable por su exacta analogía al caso que nos concierne. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendencia a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo, lo que no acontece en la especie. De ahí la inoperancia de su disenso. En el segundo motivo de agravio, señala el recurrente que le causa perjuicio la determinación del magistrado, pues en su consideración la materia del proceso de origen se consumó de modo irreparable, por lo que arguye se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción segunda relacionada con la diversa fracción séptima, ambos del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, ello considerando que el permiso solicitado resultaba procedente solo para el año calendario correspondiente, esto es, para el 2016, anualidad que arguye ya transcurrió. Por ello, tanto el acto controvertido como sus efectos han quedado consumados, argumenta, pues es imposible retrotraer el tiempo para la procedencia del año calendario correspondiente. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. En la especie, no estamos en presencia de un acto consumado de manera irreparable, dado que el acto controvertido en el proceso de origen fue la negativa ficta, configurada la petición que realizó la ciudadana, en la cual solicitó al ayuntamiento demandado en el proceso de origen permiso para comercializar en la vía pública con el giro de venta de artesanías en un lugar circunscrito. En esta tesitura, el artículo 8 de la Constitución Federal establece que las autoridades deben dar respuesta a las peticiones que les formulen los particulares en breve término y además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta. Así las cosas, el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta independientemente de la naturaleza de la solicitud. Tratando de la negativa ficta, se parte en principio de una ficción legal, según la cual el silencio de la administración pública municipal respecto a la solicitud de un gobernado se le atribuyen los efectos de una contestación desfavorable o en sentido negativo a los intereses del peticionario. Es así que al tratarse de una negativa ficta no se está en presencia de un acto de imposible reparación, al resultar factible restituir a la justiciable en el goce de su derecho conculcado con el acto emitido, considerando además que éste generó efectos que trascendieron en el tiempo. Se afirma lo anterior porque la litis planteada en el proceso administrativo principal no se constriñó a dirimir la legalidad o ilegalidad del permiso o su temporalidad, sino que se versó sobre el silencio de la autoridad y la fundamentación y motivación de la negativa expresa, momento procesal oportuno para sostener las razones y motivos por los que se niega a la autoridad a otorgar el permiso solicitado. Por otra parte, también se destaca que al versar el objeto de la presente controversia sobre la impugnación a una resolución negativa ficta, no existe la posibilidad de que el juzgador resuelva el fallo con base en cuestiones procesales, como serían las causales de sobreseimiento e improcedencia, sino que deberá estudiarse y dirimirse el fondo del asunto, con el propósito de garantizar al particular la definición de su petición y una protección más eficaz respecto a los problemas controvertidos, a pesar del silencio de la autoridad. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia del siguiente tenor que me permito citar exclusivamente al rubro. Negativa ficta. El tribunal no puede apoyarse en causas de improcedencia para resolverla. Hasta aquí la cita. Por tanto, y ante lo inoperante del primer agravio y lo infundado del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación
radicado bajo el TOCA 147/20. Si están ustedes de acuerdo con el efecto impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Continuando con el orden del día y para el abordaje del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este órgano jurisdiccional. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención sometiendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en la causa natural, ¿sí?, bajo el TOCA 678/18 en contra de la sentencia de 19 de junio de 2018 pronunciada en el proceso administrativo 886, tercera sala, 17, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso de reclamación que nos ocupa, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, a efecto de continuar con los trámites para la atención del permiso de uso de suelo, en fecha 28 de marzo de 2017, la parte actora, mediante escrito enviado al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Basolo, Guanajuato, solicitó autorización para la expedición del certificado de factibilidad. Segundo, el Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Basolo, Guanajuato, dio contestación a la solicitud de autorización de expedición de certificado de referencia mediante el acta de sesión extraordinaria de fecha 3 de abril de 2017, en la cual se aprobó por unanimidad la autorización de otorgar el certificado de factibilidad para 2 inmuebles de la zona centro de la ciudad de Basolo, Guanajuato, pero condicionándola al pago de los derechos de incorporación contemplados en el artículo 14, fracción 14 de la Ley de Ingresos para el municipio de Basolo, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017. Tercero, mediante oficio de fecha 30 de marzo de 2017, el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Basolo, Guanajuato, informó el acuerdo de referencia y determinó el importe de los derechos por incorporación. Cuarto, la parte actora, en fecha 27 de abril de 2017, presentó escrito al director general de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Basolo, Guanajuato, en el que solicita la expedición del certificado de factibilidad y para la determinación del derecho de incorporación proporcionó la información técnica respecto del gasto máximo diario en litros por segundo que se requería por cada local. Quinto, mediante oficio del 12 de mayo de 2017, el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Basolo, Guanajuato, dio respuesta señalando que el 17 de octubre de 2016 la parte actora solicitó mediante escrito en el cual se le hizo mención a 2 locales. Asimismo, el oficio de 17 de octubre de 2016 fue analizado por el Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Basolo, Guanajuato, en la sesión de fecha 3 de abril de 2017, por la cual se dejaba de considerar los datos proporcionados el 27 de abril de 2017. En atención a lo anterior, determinó la cantidad a pagar por concepto de derechos de incorporación. Sexto, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de 30 de marzo de 2017 y el oficio de 12 de mayo de 2017, señalando
como autoridades demandadas a la Junta de Agua Potable, Alcantarilla y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, y presidente de la Junta Municipal y o presidente del Consejo Directivo del citado organismo. Séptimo, en el segundo, considerando la sentencia recurrida, se señaló que la intención de la parte actora es únicamente controvertir la legalidad del oficio emitido el 12 de mayo de 2017. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que era fundado el concepto de impugnación primero y por tal motivo se decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el director general y presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarilla y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, deje insubsistente ese acto y remita al Consejo de ese organismo la solicitud de la parte actora del 27 de abril de 2017. Octavo, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la causa natural interpuso este recurso de reclamación. En el primer concepto de agravio, en esencia se señaló que la sentencia recurrida le causa perjuicio, ya que la sala dejó fuera de la litis el oficio de 30 de marzo de 2017. Es fundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Conforme a lo dispuesto por el artículo 299 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás prestaciones deducidas oportunamente en el juicio, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de los hechos controvertidos. Así, previamente al abordar la declaración de procedencia de los conceptos de impugnación y de la acción de nulidad en el proceso administrativo, es menester realizar un análisis de manera integral de la demanda y sus anexos, a fin de determinar los actos que se están impugnando, pues lo cierto es que esta apreciación debe llegar al extremo de tener por actos impugnados los indicados en el capítulo respectivo de la demanda, los hechos, los conceptos de impugnación, los puntos petitorios y los anexos de la demanda. Esto con la finalidad de no vulnerar los principios de exhaustividad y congruencia que rigen el dictado de la sentencia en el proceso administrativo. De este modo, la persona moral recurrente en el punto 2 de la demanda denominado acto o resolución que se impugna y fecha de notificación, señala que se impugna en el inciso A el acto administrativo y la determinación contenida en el oficio de fecha 30 de marzo de 2017, suscrito por el presidente del H Consejo Directivo de la JUMAPA, Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato. Analizando este oficio, se advierte que en el segundo párrafo, la autoridad demandada, con fundamento en la fracción 14 del artículo 14 de la Ley de Ingresos para el municipio de Abasolo, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017, le fija un importe a cubrir del monto por los derechos fiscales por incorporación de los lotes mencionados en la petición. En ese contexto, en el segundo párrafo del oficio referido, se aprecia un acto fiscal el cual se impugna por oficios propios, dentro de los cuales se encuentra la incompetencia de la autoridad, la falta de fundamentación y motivación, así como la falta de congruencia entre lo solicitado y lo ordenado por la autoridad. De esta manera, la intención de la parte actora en la demanda de nulidad que originó el proceso principal era controvertir el oficio PMA/JAP/422/2017 y no solo el oficio PMA/JAP/445/2017. Y al no haberse revocado o dejado sin efectos el primer oficio por parte de la autoridad demandada, el acto fiscal que contiene el cobro de los derechos fiscales de incorporación de los lotes que nos ocupan siga surtiendo sus efectos jurídicos. Siendo lo anterior así, la sala de origen se encuentra obligada a analizar en la sentencia recurrida el oficio del 30 de marzo de 2017, sin embargo, omitió
pronunciarse sobre dicho acto impugnado, lo cual es contrario al principio de exhaustividad previsto en el artículo 298 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que el fallo controvertido resulta afectado de ilegalidad. En el segundo concepto de agravio, en esencia se alegó que el Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, UMAPA, autorizó la factibilidad en la sesión extraordinaria del 3 de abril de 2017. Por tal motivo, en la sentencia impugnada, el efecto de volver a remitir al Consejo Directivo lo que ya acordó resulta incorrecta e imprecisa esa determinación. Ahora, falta que el director general expida el certificado de dicha factibilidad. Por tanto, lo correcto es que, con fundamento en el artículo 300 del citado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, se decrete la nulidad de los actos impugnados para el efecto de que el director general de Jumapa cumpla con la expedición del certificado de factibilidad ya autorizado por el Consejo Directivo. Es parcialmente fundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 300 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa referido establece que los efectos de la sentencia en el proceso administrativo, los que dependen de la naturaleza de los vicios expresados como causales de ilegalidad, si son de tipo formal o de fondo. Si se declara la nulidad conforme a un vicio de forma, la nulidad se hará para efectos de emitir otro acto subsanando los vicios. Y si se apoya en un vicio de fondo, la nulidad será absoluta y la autoridad ya no podrá emitir el acto combatido. En la sentencia recurrida y en esta resolución se declara la nulidad de los actos impugnados por incompetencia de la autoridad que los emitió, por lo que están supeditados a que la autoridad competente emita la determinación en cantidad líquida del crédito fiscal por concepto del pago de derechos por incorporación. Por tanto, lo procedente es cambiar los efectos de la sentencia protectora en los términos que se expresan más adelante en este considerando. Así las cosas, ante lo fundado de los conceptos de agravio, se propone modificar la sentencia recurrida en su segundo considerando, quedando subsistentes los razonamientos de ilegalidad y la nulidad del oficio emitido el 12 de mayo de 2017 ante la omisión de analizar la totalidad de los actos impugnados. Lo procedente es entrar al estudio del diverso oficio de fecha 30 de marzo de 2017. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Se asume jurisdicción y se analiza la legalidad del oficio omitido. En el concepto de impugnación, primero de la demanda, en esencia se alegó que el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, es incompetente para determinar el derecho de incorporación en los actos impugnados según el artículo 20 del reglamento del organismo público descentralizado denominado Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, pues conforme al artículo 26 del mismo ordenamiento, la autoridad competente es el director general del organismo de referencia. Es fundado este concepto de impugnación por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Como quedó apuntado en supralíneas, es el caso que del análisis integral de la demanda y sus anexos se advierte que la sentencia recurrida se dictó omitiendo el análisis del oficio del 30 de marzo de 2017, que fue señalado como acto impugnado en la demanda, violándose el principio de exhaustividad y, en consecuencia, los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción primera del pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. Sobre el particular, cabe precisar que la competencia del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, para efectos de este proceso,
se entiende como el conjunto de facultades que le confiere el artículo 19 del reglamento del organismo público descentralizado denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato. Bajo esta tesitura, realizando un análisis minucioso del oficio del 30 de marzo de 2017, es evidente que la autoridad demandada, para justificar su competencia o atribuciones, expresa como fundamento legal el artículo 14 de la Ley de Ingresos para el municipio de Abasolo, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017. Sin embargo, ese numeral no le concede atribuciones a la autoridad demandada para emitir la impugnada determinación del crédito fiscal por derechos de incorporación. Así las cosas, conforme lo estipulado por el artículo 26 del reglamento del organismo público descentralizado, denominado Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, el director general de la aludida Junta es la autoridad municipal que cuenta con facultades para determinar el crédito fiscal por los derechos relacionados con la presentación del servicio público de agua potable. Lo anterior es de esa manera, en virtud de que el director general y el presidente de la pluricitada Junta son autoridades distintas y cada una tiene su propio marco competencial. De ahí resulta que aun y cuando dichos cargos recaigan sobre la misma persona o funcionario público, depende del cargo que ostenta al suscribir el acto, ya sea como director o como presidente. Debe actuar con un solo cargo e invocar él o los preceptos jurídicos que le concede la atribución para justificar su actuación. Esto implica que el oficio impugnado no se ajustó al artículo 137, fracción primera del multireferido Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, conforme al cual el acto administrativo debe ser emitido por autoridad competente. Esto es, que si el acto fiscal combatido fue emitido por autoridad incompetente, se encuentra afectado de ilegalidad y conforme al artículo 143 del pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, se producirá su nulidad en la parte que fija el monto del derecho de incorporación. Por ende, en la especie se actualiza la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción primera del pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de impugnación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 300, fracción segunda del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, se propone a este honorable pleno decretar la nulidad del oficio de fecha 30 de marzo de 2017 para efectos de que una vez pagados los derechos fiscales, el director general de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, emita constancia de factibilidad del servicio. Lo anterior es de esa manera, en virtud de que el Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Abasolo, Guanajuato, así lo aprobó en el punto tercero de la orden del día de la sesión celebrada el 3 de abril de 2017, la cual no fue impugnada. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 678, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. A continuación, pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 162, diagonal 19, interpuesto por el director de investigación B, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 31 de enero de 2019,
pronunciada en el proceso administrativo PASEA 151, diagonal Sala Especializada, diagonal 18, por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en la que se decreta la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución definitiva de 10 de agosto de 2018, emitida por el director de investigación B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en la que se impuso al actor la sanción de suspensión de 15 días, en atención a que se le encontró responsable de no haber realizado gestión alguna para que la paciente le fuera practicada de forma inmediata la cirugía de fijación vertebral con sistema Luque que requería, no haber realizado acciones encaminadas a solicitar o gestionar la valoración cardiológica y ecocardiograma de la paciente, lo cual era necesaria para que le fuera practicada la intervención quirúrgica que requería. Lo anterior, no obstante que ya se contaba con el material quirúrgico y los donadores de sangre solicitados. Dichas omisiones contribuyeron a que no se practicaran los estudios y en consecuencia tampoco la cirugía requerida, ocasionando una larga permanencia de esta en la posición de decúbito dorsal, lo cual le produjo una patología conocida como úlcera de decúbito, la cual es el punto de origen de la infección que posteriormente por vía sanguínea afectó los pulmones y riñones, provocando el síndrome asfíctico, que finalmente fue la causa de la muerte el 10 de abril de 2013. Segundo, en la cuarta consideración de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque se concedió el acta de defunción de la paciente un valor probatorio que no le corresponde para determinar la causa de la muerte y la relación de esa consecuencia con la conducta atribuida al actor, debido a que el acta de defunción es un acto de naturaleza civil registral que refleja el hecho material de la muerte de una persona para dar certeza de su fallecimiento frente a las obligaciones y derechos que surgen de aquel acontecimiento, pero no es el medio aprobatorio adecuado para acreditar las causas que provocaron la muerte de una persona. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de investigación B, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. Los conceptos de agravio primero, segundo y cuarto se analizarán de manera conjunta por encontrarse relacionados entre sí los razonamientos expresados, lo que permite resolver todos los puntos cuestionados y planteados, ello de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia del rubro. Conceptos de violación o agravios, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. Hasta aquí la cita. En el primer concepto de agravio, en esencia, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que si bien es cierto, el acta de defunción se trata de un indicio, no menos cierto es que constituye una presunción, por lo que resulta infundado que la autoridad tenía que acreditar el nexo causal mediante una prueba pericial médica, pues lo cierto es que la parte demandante no acreditó que la causa del fallecimiento hubiera sido por un motivo diverso al plasmado en el procedimiento de responsabilidad administrativa. En el segundo concepto de agravio, aduce en lo sustancial que la sentencia recurrida le perjudica, ya que en el concepto de impugnación que la sala declaró fundado, argumentó que la cirugía de la paciente se retrasó debido a que las condiciones de la paciente no eran idóneas para someterla a un procedimiento quirúrgico, pero que no se debió a omisiones de su parte, señalando además que la autoridad no se pronunció al respecto y la sala únicamente tenía que haberse pronunciado
respecto al argumento del actor. En el cuarto concepto de agravio, en esencia se adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala omitió señalar por qué consideró que cada una de las pruebas del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa resultaban insuficientes para acreditar la conducta infractora. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 99, sostuvo que tratándose de normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, resulta válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal cuando resulten compatibles con su naturaleza. En segundo lugar, cabe enfatizar que el magistrado instructor, en atención a que el procedimiento de responsabilidad administrativa es de carácter sancionador, en la cuarta consideración del fallo protector, sustentó su determinación sustancial en el principio de presunción de inocencia, el cual arroja la carga de la prueba a la autoridad demandada como acusadora. Principio que se encuentra contemplado en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente en la fecha en que acontecieron los hechos reprochados al servidor público sujeto a procedimiento. Como se aprecia, palmariamente, este precepto legal contempla el principio de presunción de inocencia, toda vez que establece la presunción de no responsabilidad del servidor público sujeto a procedimiento. De este modo, el propio texto impone a la autoridad la carga de la prueba. En ese tenor, el servidor público presunto responsable, en la instancia tramitada en sede administrativa, no está obligado a probar la licitud de su conducta imputada como constitutiva de la comisión de una falta administrativa por incumplimiento de la obligación prevista en la fracción 19 del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, de donde resulta que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Es por lo anterior que corresponde a la autoridad demandada demostrar que es administrativamente responsable de la conducta infractora que se le atribuye, por lo que, para ello, debió acreditar lo siguiente: las circunstancias por las cuales se difirió la cirugía, que las causas del diferimiento de la cirugía dependían de la voluntad del presunto infractor y que la aptitud omisa o la inactividad del médico fue lo que originó el proceso infeccioso que causa la muerte a la paciente. En esa medida, tenemos que la investigación puede comprender estos aspectos, que la autoridad tenía la carga de la prueba, conforme a lo señalado por el artículo 10 de la citada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo el caso que la autoridad demandada no recabó medios de convicción suficientes y eficaces para demostrar la responsabilidad del justiciable. De ahí resulta que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se demostraron los elementos que constituyen el incumplimiento de obligación contemplada en la fracción 19 del artículo 11 precitado. Ahora bien, sobre el argumento expresado en el sentido de que al no haberse practicado la operación fue lo que ocasionó que el paciente permaneciera en una posición de débito dorsal, lo que produjo la patología conocida como úlcera de débito dorsal, lo cual es el punto de origen de la infección que posteriormente vía sanguínea afectó los riñones y provocando un síndrome de asfíctico que fue la causa de la muerte, constatando como indicio de lo anterior el acta de defunción en la que se hizo constar que la causa del fallecimiento se debió a asfixia por edema pulmonar secundaria a neumonía bilateral condicionada por traumatismo raquimedular. En estos términos, no le asiste la razón a la autoridad recurrente, en virtud de que, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 109, 112, 117 y 130, segundo párrafo, y 131 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el acta de defunción como indicio
por sí sola no merece valor probatorio, en virtud de que el juzgador no posee conocimientos en ciencia médica para determinar que entre el hecho demostrado, úlcera de cúbito dorsal, y aquel que se trata de deducir, muerte, haya un enlace preciso. De este modo, para determinar las causas de la muerte eran necesarios conocimientos especiales en la ciencia médica, por lo que se requería de un profesional en esa materia para que determinara esa causa. Pues el acta de defunción es un documento expedido por una autoridad administrativa, dado que no establece que las causas de la muerte ahí asentadas fueron ocasionadas por la conducta que se reprocha a la parte actora en la instancia natural. En esas condiciones, el acta de defunción es un acto de naturaleza civil, registral, que refleja el hecho material de la muerte de una persona para dar certeza de su fallecimiento frente a las obligaciones y derechos que surgen de aquel acontecimiento, pero no es el medio probatorio idóneo para acreditar las causas que provocaron la muerte de una persona. Bajo la tesitura de todo lo expuesto, se concluye que si la autoridad en la instancia tramitada en sede administrativa no demostró que la muerte de la paciente fue ocasionada por la aptitud omisa del médico presunto responsable, entonces no es administrativamente responsable del incumplimiento de la obligación que se le reprocha, porque dejó de recabar medios de prueba para desvirtuar la presunción de inocencia, ante la cual el servidor sujeto al procedimiento no se encontraba constreñido a probar la licitud de su conducta, ya que la autoridad es a quien le corresponde probar la ilicitud de la conducta infractora y así destruir el estatus de inocente del referido médico. En el tercer concepto de agravio, en esencia se alegó que la sentencia recurrida afecta a la autoridad, dado que la sala suplió la queja, ya que el actor en el agravio que la sala declaró fundado argumentó que la cirugía de la paciente se retrasó debido a que las condiciones de la paciente no eran idóneas para someterla a un procedimiento quirúrgico, pero que no se debió a omisiones de su parte, señalando además que la autoridad no se pronunció al respecto. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El magistrado quo no suplió la queja deficiente en virtud de que al operar el principio de presunción de inocencia en el procedimiento de responsabilidad administrativa, por ser de carácter sancionador, se encontraba constreñido a realizar ese análisis de los elementos de la conducta imputada al servidor sujeto al procedimiento que constituye la falta activa reprochada. Luego, entonces, el juzgador en la instancia de origen también tenía el deber de entrar al estudio de la carga probatoria a fin de determinar si las pruebas recabadas en la investigación por parte de la autoridad demandada por sus características deben ser consideradas como de cargo y, en su caso, si son válidas y suficientes para destruir el estatus de inocente que tiene el presunto responsable en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Pues no pasa inadvertido para este pleno que los derechos fundamentales por su propia naturaleza son de carácter irrenunciable, razón por la cual el magistrado se condujo con apego a derecho al estudiar los elementos de la conducta y los medios de prueba. De ahí lo infundado de los conceptos de agravio alegados por la parte recurrente. En consecuencia, ante lo infundado de los motivos de inconformidad, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición de la ponencia respecto a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 162/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia.
Es así, señores magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto séptimo, hace uso de la voz el magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Acto seguido, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 179/19, interpuesto por el Director General de Desarrollo Social del municipio de Abasolo, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 25 de febrero de 2019, pronunciada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal en el proceso administrativo 617, diagonal cuarta sala, diagonal 2017, ahora del índice de la Sala Especializada, mediante la cual no se sobresee el proceso contencioso administrativo y se declara la nulidad total de la resolución impugnada. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de fecha 8 de marzo de 2017, en la cual el Director General de Desarrollo Social de Abasolo, Guanajuato, resuelve el procedimiento de rescisión del contrato de obra pública número PRA, diagonal 01, diagonal PMA, diagonal DDSD, diagonal R-33, diagonal LS, diagonal 1501, signado el 14 de enero de 2015. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad, ya que el Director General de Desarrollo Social no estaba facultado para emitir la resolución de rescisión administrativa en cuestión, de conformidad con el artículo 176 del reglamento de la Administración Pública Municipal de Abasolo, Guanajuato, toda vez que el facultado para ello era el municipio de Abasolo, Guanajuato, parte contratante o, en su caso, la Dirección de Obras Públicas de dicho municipio, dirección municipal, este último acorde a lo dispuesto por el párrafo tercero del numeral 3 de la multicitada Ley de Obra Pública, en relación con lo dispuesto por los artículos 116 y 118 del Reglamento de la Administración Pública Municipal para el municipio de Abasolo, Guanajuato. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el concepto de agravio 1, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida le perjudica, ya que la sala de origen no se pronunció respecto de la solicitud del sobreseimiento de la autoridad demandada, derivado de que el actor consintió la resolución impugnada, ya que presenta copia de la misma, la que el 9 de marzo de 2017 se le dejó en su domicilio. En el concepto de agravio 2, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala de origen no valoró las pruebas que se adjuntaron a la contestación relativas a acreditar el consentimiento tácito del acto impugnado. Son fundados pero inoperantes estos conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el contrato signado el 14 de enero de 2015 por el municipio de Abasolo, Guanajuato, y la parte actora, esta última señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Insurgentes sin número, Colonia Estación Joaquín de Abasolo, Guanajuato. El 8 de marzo de 2017 se emitió la resolución de rescisión de contrato de obra pública signado el 14 de enero de 2015. El 9 de marzo de 2017 se notificó a la parte actora en el domicilio ubicado en Insurgentes sin número, Colonia Estación Joaquín de Abasolo, Guanajuato, la citada resolución, según acta de notificación adjunta a la contestación. La parte actora impugnó la resolución de referencia y se ostentó conocedora del acto impugnado el 17 de marzo de 2017. La demanda se admitió y se emplazó al titular de la Dirección de Desarrollo Social de Abasolo, Guanajuato,
En el momento oportuno, dicha autoridad contestó y solicitó el sobreseimiento porque la parte actora tuvo conocimiento de la resolución del 9 de marzo de 2017. En el acuerdo de 4 de octubre de 2017, se tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda y con fundamento en lo previsto en el artículo 284, fracciones segunda y tercera del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se concedió a la parte actora el derecho de ampliar la demanda. La parte actora ejerció el derecho de ampliar la demanda, pero no refutó la constancia del 9 de marzo de 2017. En la sentencia recurrida a la Sala de Origen no se pronunció respecto de la solicitud de sobreseimiento expresada por la autoridad. En consecuencia, es fundado este concepto de agravio de estudio porque efectivamente en la sentencia recurrida a la Sala de Origen no se pronunció respecto de la solicitud de sobreseimiento, lo cual constituye una violación al derecho 200, la cual constituye una violación al artículo 298 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, es inoperante, ya que conforme a la notificación de la resolución impugnada adjunta por la autoridad, la demanda está presentada dentro del plazo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto en atención a que de las citadas constancias se desprende que la resolución impugnada se notificó el 9 de marzo de 2017, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el día 10 inmediato posterior. En consecuencia, el plazo para la interposición de la demanda inició el 13 de marzo de 2017 y concluyó el 2 de mayo de esa anualidad. Ahora bien, la demanda de méritos se presentó el 3 de abril de 2017 en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Es de resaltarse que del cómputo citado se exceptúan el 11, 12, 18, 19, 25, 26 de marzo y 1 y 2 de abril de 2017, por comprender sábados y domingos, así como el 21 de marzo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, de conformidad con el calendario oficial de labores 2017 de esta institución. Al encontrarse presentada la demanda dentro del plazo legal, resulta innecesaria la valoración de las pruebas en virtud de que no se requiere probar el hecho relativo al transcurso del referido término. En el concepto de agravio, tercero, la parte recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida le perjudica, ya que el artículo 2, fracción sexta de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que la aplicación de esta ley será conducto de la dirección municipal, que puede ser la Dirección de Obras Públicas Municipal. Sin embargo, la ley expresamente se señala o quien ejecute las acciones en materia de obra pública. Entonces, de conformidad con el contrato de obra pública de mérito, la facultad se ejerció por conducto de la Dirección de Desarrollo Social. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El artículo segundo, fracción sexta de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, vigente al emitirse la resolución impugnada, señala que la dirección municipal es la Dirección de Obras Públicas Municipales o quien ejecute las acciones en materia de obra pública. Dentro de este marco legal, tenemos que el contrato de mérito fue asignado el 14 de enero de 2015 por el municipio de Abasolo, Guanajuato, a través del presidente municipal y secretario de ayuntamiento y la Dirección General de Desarrollo Social y la parte actora. En consecuencia, la Dirección General de Desarrollo Social signa el referido contrato en representación del municipio de Abasolo, Guanajuato, y no por sí misma. Ahora bien, considerando que el municipio asignó el contrato, tenemos que el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los municipios de Guanajuato vigente al emitirse la resolución impugnada señala que en el ámbito municipal la aplicación de esa ley corresponde a los ayuntamientos por conducto de la dirección municipal. En relación con lo anterior, los artículos 116 y 118 del reglamento de la Administración Pública Municipal para el municipio de Abasolo, Guanajuato, se desprende que la ejecución de obra pública corresponde a la Dirección de Obras Públicas de dicho municipio. Por otra parte, el artículo 176 del reglamento de la Administración Pública Municipal para el municipio de Abasolo, Guanajuato, no se desprende que la ejecución de la obra pública corresponde a la Dirección de Desarrollo Social, como se aprecia del marco competencial que regula el precepto jurídico transcrito. No se desprende la facultad del Director General de Desarrollo Social para rescindir el contrato de obra pública que nos ocupa. Por ello, este Pleno comparte la determinación de la Sala de Origen de que la resolución impugnada fue emitida por autoridad incompetente. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de disenso, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 179/19. Si están de acuerdo con dicha resolución, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Luego entonces se ha aprobado por unanimidad la ponencia que antecede. Continuando con el orden del día y para el octavo del mundo, hace uso magistrado y García Mono. Gracias, magistrado presidente. Continúo con mención, pongo y someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 623/19, interpuesto por el director de responsabilidades de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo PASEA 56, Sala Especializada, 19, por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, mediante la cual se decreta la nulidad del acto impugnado y se reconoce el derecho. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó la resolución emitida el 27 de marzo de 2019, emitida por el director de responsabilidades de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato. En esta resolución se le reprocha a la directora de Control Patrimonial, adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, tramitar el pago por concepto de la compraventa del inmueble de un terreno rústico sin que el contrato se encontrara formalizado en escritura pública y sin estar inscrito en el registro público de la propiedad. De comprobarse la conducta señalada, se actualizaría la falta administrativa prevista en el artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente en el momento de la conducta. Segundo, en la cuarta consideración de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la resolución impugnada porque en el artículo 63, fracción segunda del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que cita la autoridad demandada en la resolución controvertida, se señala que la atribución de la parte actora de realizar los trámites y procedimientos necesarios para regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles e inmuebles del municipio, cuando así corresponda. Sin embargo, la conducta que se reprocha no se actualiza
en un procedimiento de regularización de la situación patrimonial de un bien inmueble municipal, sino que se actualice en un procedimiento de adquisición de un bien inmueble. En consecuencia, los supuestos que se citan en la resolución cuestionada no se adecuan a la conducta delegada por la actora. Determinación que antecede, el director de responsabilidades de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que tramitar pagos de las adquisiciones de bienes inmuebles es precisamente la acción cuyo ejercicio indebido se le atribuye a la parte actora. Por lo tanto, de la conducta desplegada por la misma se desprende abuso de su empleo. Es inoperante por insuficiente este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por agravio se entiende el conjunto de enunciados concretos sobre las cuestiones debatidas en un proceso, manifestados a través de razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. En ese sentido, los argumentos lógicos y jurídicos externados en el concepto de agravio deben encaminarse de manera directa a refutar los razonamientos que sirven de sustento a la parte considerativa de la sentencia recurrida. En la especie, en la segunda parte de la cuarta consideración de la sentencia recurrida, se expresan como razonamientos y conclusiones sustanciales los siguientes. Como puede apreciarse, el artículo 11, en su fracción 19 de la abrogada ley en materia de disciplinaria local, establece varios supuestos, entre los cuales la autoridad demandada considera que se actualizó el supuesto consistente en la obligación de abstenerse de cualquier acto o omisión que implique abuso de un empleo, cargo o comisión público. La obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso de un empleo o comisión público. Por consiguiente, si la interpretación de la hipótesis se considera uso de un empleo, se configura cuando el servidor público ejerce las atribuciones propias del cargo a manera exclusiva o fuera de los límites legales o reglamentarios, de manera tal que ese exceso ocasiona un beneficio indebido a la administración pública o al servidor público, o bien provoca daños o perjuicios ilícitos a terceros. Por tanto, en el caso en estudio, la servidora pública actora no abusó de su empleo al gestionar diversas erogaciones respecto de la adquisición de un bien inmueble en contravención de las reglas que se habían aprobado para realizar esos pagos. Y en su caso pudo incurrir en un perjuicio indebido del cargo, y en su caso pudo haber incurrido en un ejercicio indebido del cargo, pero no en un abuso del mismo, dado que la actora dejó de observar las reglas que se definen para efectuar los pagos de la adquisición del bien inmueble relacionado con los hechos, por lo que no se desprende un desempeño abusivo de atribuciones del cargo. De la normativa municipal que cita la autoridad demandada, en la resolución controvertida no se desprende la atribución de la actora de tramitar los pagos de las adquisiciones de bienes inmuebles que es precisamente la facultad cuyo ejercicio indebido se atribuye a la actora. En el acto cuestionado se fundó la falta disciplinaria en la fracción segunda del artículo 63 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente en esa época de los hechos, que establece la atribución de realizar los trámites y procedimientos necesarios para regularizar la situación jurídica de los bienes muebles e inmuebles del municipio cuando así corresponda. En este sentido, se considera que se regularizan las situaciones de hecho o los procedimientos administrativos que no se realizan de conformidad con la norma, y en el caso en estudio respecto de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio municipal, pero que no cuentan con los trámites o procedimientos debidamente concluidos. En el caso que nos ocupa, no se trata de un procedimiento de regulación de la situación jurídica de un inmueble,
se trata de un procedimiento de adquisición de un bien inmueble para la situación de un proyecto de obra pública. En consecuencia, los supuestos legales que se desprenden del fundamento que la autoridad demandada citó en la resolución cuestionada no se adecuan a la conducta desplegada por la actora, es decir, no se acreditó el tipo administrativo imputado a la justiciable. Así pues, como se advierte de las consideraciones lógicas y jurídicas expresadas en el concepto de agravio del recurso de reclamación, no se dirigen a refutar de manera directa los argumentos y conclusiones externados por el magistrado acuo en el sentido de que, en el caso que nos ocupa, no se trata de un procedimiento de regularización de la situación jurídica de un bien inmueble municipal, sino se trata de un procedimiento de adquisición de un bien inmueble para la ejecución de un proyecto de obra pública. En consecuencia, los supuestos legales que se desprenden del fundamento que la autoridad demandada cita en la resolución cuestionada no se adecuan a la conducta desplegada por la actora, es decir, no se acreditó el tipo administrativo reprochado a la justiciable. En consecuencia, ante la inoperancia del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 623/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. A favor de la ponencia. Sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Magistrados, que se constata que la ponencia fue aprobada por una de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto 9, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonio Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias. Buenos días, compañeros magistrados, señor. Gracias. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 117/20, interpuesto por el presidente municipal de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 64/2019. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución en la cual la autoridad ahora recurrente determinó la responsabilidad administrativa del actor como director de Relaciones Laborales de León. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme señala, por un lado, que el actor no desvirtuó la conducta que se le imputó. Precisa que, a diferencia de lo resuelto por la sala, la conducta imputada al actor consistió en haber autorizado los pagos, no en realizarlos, con lo que transgredió el artículo 11, fracción cuarta de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Tales motivos de diseño son ignorantes. En el fallo del recurso, la especializada precisó que al actor se reprodujo que fungió como director de Relaciones Laborales de León, incumplió con lo dispuesto en el artículo 11, fracción cuarta de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, porque autorizó el pago de la liquidación a favor de la expresidenta municipal con motivo de su separación del cargo, que incluía los conceptos de prima de antigüedad e indemnización, los cuales no eran procedentes, ya que solo corresponden a trabajadores de base o de confianza, aunado a que la separación fue voluntaria. Destacó que en la resolución confutada se señaló que los pagos se realizaron a través de 2 cheques, lo cual quedó demostrado, según lo resuelto por la autoridad, con la suscripción que realizó el implicado de los documentos que amparan las solicitudes de pago, la póliza de cheque y el talón de cheque. Luego, la sala mencionó que el artículo 112, fracción cuarta, del abrogado Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, citado en la resolución impugnada,
no confiere al director de Relaciones Laborales la atribución de autorizar o liberar el pago de los finiquitos o liquidaciones a los empleados municipales, y tampoco la de disponer o acceder a los recursos municipales para pagar a los proveedores, contratistas y demás beneficiarios del municipio, ya que esa atribución corresponde a la dirección de egresos de la Tesorería Municipal. Señaló que el artículo 12 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, aplicable en la época en que se llevó a cabo la conducta, tampoco se advertía la atribución del director de Relaciones Laborales de León para autorizar el pago a los beneficiarios de un finiquito o liquidación por término de la relación laboral. La sala también puntualizó que los documentos en los que obra la firma del actor y que la autoridad tomó en consideración para determinar la existencia de la falta corresponden al cálculo de liquidaciones por término de la relación laboral y a las solicitudes de pago remitidas a la Tesorería Municipal, pero no constituyen la autorización de la erogación municipal para cubrir la liquidación correspondiente, habida cuenta que la atribución de autorizar el pago a cualquier beneficiario del municipio corresponde a la Dirección General de Egresos de la Tesorería Municipal. Respecto a las pólizas y talones de cheques entregados a la otrora presidenta municipal por el término de la relación laboral, precisó la sala que el actor no lo suscribió, pues solo contienen la firma de quien lo recibió y de los funcionarios autorizados para la expedición de los mencionados títulos de crédito. La sala puntualizó que aún en el supuesto de que el cálculo de la liquidación que realizó el actor haya sido erróneo, la autoridad no subsumió su conducta adecuadamente al tipo administrativo, pues para encuadrarla en la fracción cuarta del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, era indispensable que demostrara que el implicado tuvo a su disposición recursos para el desempeño de su puesto, o que tuvo acceso a ellos con motivo de su función, lo cual no se probó. De manera que, sostuvo la sala, como en la resolución impugnada se reprochó al actor haber autorizado el pago de las liquidaciones, la autoridad debe sustentar que la Dirección de Relaciones Laborales cuenta con acciones para tal efecto y que tiene acceso a los recursos para realizar los pagos correspondientes. Así, afirmar que la actuación del actor no se ajustó a lo previsto en el artículo 11, fracción cuarta, de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. Con base en lo anterior, concluyó que los fundamentos que la autoridad citó para imputar al actor la infracción prevista en la resolución impugnada no guardan relación con la competencia y atribuciones que le correspondían al actor como director de Relaciones Laborales, por lo que no existía adecuación entre la falta administrativa atribuida al actor, el supuesto jurídico invocado y los hechos relativos. Ahora bien, como en su expresión de agravios la autoridad inconforme no refuta las apuntadas consideraciones, entonces sus disertaciones son inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 117/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Sala especializada. Cuarta sala, a favor de Me equivoqué. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia está aprobada por unanimidad de votos. Procediendo con el orden del día y para el abordar el punto 10 del por el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este Tribunal de Justicia. Gracias, presidente. Proceden a sus términos. Este punto 10 corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 123/19, interpuesto por el autorizado del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana
de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 7 de febrero de 2019 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 963, diagonal primera sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 21 de junio de 2018 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la resolución final recaída a un procedimiento administrativo sancionador donde el Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guanajuato, determinó suspenderlo de sus labores por un periodo de 25 días sin goce de sueldo. El asunto fue tornado a la primera sala de este tribunal, donde el 7 de febrero de 2019 el magistrado decretó la nulidad de la resolución mencionada. Inconforme con la determinación del magistrado, el Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guanajuato promovió recurso de reclamación. El acto donde recurre sostiene que el accionante en interés público es infundado atento al siguiente. El 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato advierte que el interés jurídico es un requisito ineludible para actuar en el proceso administrativo y que se hace extensivo no solo a la parte actora, sino al demandado y al tercero interesado. Ergo, cada una de estas partes deberá acreditarlo al acudir a juicio, so pena de que se determine en acuerdo o sentencia que la parte en cuestión carece de este requisito procesal. Tratándose del accionante del proceso, cuando este accionante es el ciudadano, el interés jurídico tiene o deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado, en este caso un derecho subjetivo. El 1 de junio de 2018, el Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, en resolución al procedimiento sancionador, determinó suspender al accionante de sus labores por un periodo de 25 días sin goce de sueldo. El interés del actor se actualiza al ser destinatario del acto emitido por el Consejo debido a que en calidad de servidor público sancionado es titular de un derecho subjetivo que consagra que puede ser castigado en virtud de una resolución que se ajuste a las formalidades esenciales del cumplimiento y que se encuentre fundada y motivada. De ahí lo infundado del agravio. El agravio, por otra parte, donde quien recurre sostiene que el acto que se consumó de manera irreparable es infundado. Atentos a lo siguiente. Al respecto, este pleno no pierde de vista que los actos consumados de manera irreparable son aquellos que no pueden ser restituidos jurídica ni materialmente. En la especie, la parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución final recaída al procedimiento administrativo sancionador, donde el Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Guanajuato determinó suspenderlo de sus labores por un periodo de 25 días sin goce de sueldo. Por medio de acuerdo de 22 de junio de 2018, la primera sala concedió la suspensión para que no se le aplicara al actor la sanción descrita para evitar precisamente daños de imposible reparación. De ahí que se concluye que materialmente el acto era susceptible de reparación debido a que no se ejecutó la medida sancionatoria aludida, con independencia de la anterior, y en caso de que la suspensión hubiera sido ejecutada, la misma era subsanable, ya que jurídicamente era posible resarcir al justiciable en el goce de sus derechos, que le fuesen devueltos, por ejemplo, los emolumentos de los que se le hubiera privado. De ahí lo infundado del agravio. Es prudente advertir que el proceso de origen quedó sin materia y en el mismo se trabó entre la demanda y la resolución final recaída al procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, mientras existiese el precedente de la falta presuntamente cometida por el accionante, es viable que sea combatida. Por lo anterior, se propone este pleno confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 123/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse.
Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión. Continuando con el día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Iliberio García Monzón para el desarrollo de la ponencia correspondiente al recurso de la apelación radicado bajo el número SEAG 2/19. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención sometiendo a consideración de ese honorable pleno la ponencia relativa al recurso de apelación SEAG 2/19, interpuesto por la presunta responsable en contra de la sentencia de 15 de mayo de 2019, pronunciada en el expediente SEAFG 19 sala especializada 17 por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, mediante la cual quedó plenamente acreditada la responsabilidad administrativa de la presunta responsable y se le impuso la sanción de inhabilitación por 6 meses. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso de apelación, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el procedimiento de responsabilidad a la persona responsable, quien se desempeñó como ejecutiva de la adquisición de ingenierías del campus Irapuanca de la Universidad de Guanajuato, se le encontró responsabilidad de haber simulado un endoso en propiedad de un título de crédito de los denominados cheques expedido por la Universidad de Guanajuato a favor de un ex estudiante. Sin consentimiento ni autorización del beneficiario del mismo, procediendo además a cobrarlo el día 2 de junio de 2017 y apropiándose del recurso público en el consignado, toda vez que previo a su cobro el recurso sigue siendo considerado público, al no haber salido del patrimonio de la institución pública. Lo que materializa que la persona que figura como probable responsable no cuidó y utilizó recursos públicos con una falta de probidad en cuanto a sus obligaciones públicas, los cuales tuvo acceso en razón del desempeño de sus funciones y trabajos propios del cargo que desempeñaba. Segundo, considerando cuarto de las sentencias de revisa, se encontró responsable a la presunta responsable de la conducta que se le reprocha y se le impuso la sanción de inhabilitación por 6 meses. Inconforme con la decisión que antecede, la presunta responsable interpuso el recurso de apelación que nos ocupa. El segundo argumento del agravio único, en esencia, se señala que la sentencia recurrida es ilegal, ya que a la parte actora no se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos en contra de la reclasificación de la conducta emitida en atención a la regularización del proceso decretado por la sala de origen. Es fundado este argumento del único agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. La fracción segunda del artículo 209 de la Ley de Responsabilidades para el Estado de Guanajuato señala que cuando el tribunal reciba el expediente deberá verificar la falta descrita por la autoridad investigadora en el informe de presunta responsabilidad administrativa, sea de las consideradas como graves, y de advertir que los hechos descritos corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a esta realice la reclasificación que corresponda, una vez que el tribunal haya decidido que el asunto es de su competencia y en su caso se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente. En el anterior contexto, el coordinador de investigaciones administrativas del órgano interno de la Universidad de Guanajuato, en su carácter de autoridad investigadora, especializada
de este tribunal el informe de presunta responsabilidad, donde califica como falta grave la imputada a la presunta responsable, la cual consiste en la prevista por la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. La sala admitió la calificación de la autoridad y se notificó a las partes. Posteriormente, mediante escrito presentado a la sala de origen el 12 de septiembre de 2018 por la presunta responsable, la puso en conocimiento de la realización de un depósito del 9 de enero de 2018 en favor de la Universidad de Guanajuato por la cantidad de 18,000 pesos, situación que quedó plenamente comprobada en el expediente de origen. Se emitió el acuerdo de admisión de pruebas, fue celebrada la audiencia de desahogo de testigos, se declaró abierto el periodo de alegatos y se cerró la instrucción. Mediante auto del 30 de enero de 2019, la sala de origen, con apoyo al artículo 20 del procedimiento administrativo del Estado de los Municipios de Guanajuato, que dispone, podrán subsanarse las irregularidades que se observen en la tramitación del procedimiento para regularizarlo, aplicado de manera supletoria a la Ley de Responsabilidades para el Estado de Guanajuato, en los términos de lo señalado en el artículo 118, lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el aludido código. Procedió a regularizar el procedimiento para efecto, primero, de que la autoridad investigadora le presente un nuevo informe de presunta responsabilidad administrativa, dentro del cual considere y valore lo concerniente al depósito al que se ha hecho referencia. Esto porque en el mismo deben hacerse constar todos los hechos y las circunstancias relacionadas con la imputada a la responsable, acorde a lo dispuesto por el artículo 194, fracción quinta de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato. Segundo, dentro del informe, una vez valorada esta instancia, debe señalar si la conducta atribuida a la indiciada sigue siendo considerada grave, en cuyo caso, dado que se resarció ese daño, será procedente ahora encuadrar la conducta en la falta prevista en la fracción cuarta del artículo 11 de la citada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Reclasifique la conducta y tome en cuenta a favor de la Universidad de Guanajuato. El coordinador de investigaciones administrativas del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato, en su carácter de autoridad investigadora, en el informe de presunta responsabilidad de fecha 1 de marzo de 2019, reclasificó la conducta y la encuadró en la fracción cuarta del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, y la siguió considerando grave. La sala de origen dio vista a la parte actora y una vez desahogada procedió a emitir la resolución recurrida. Precisado lo anterior, tenemos que resulta ilegal este proceder en virtud de que, una vez que la autoridad investigadora reclasificó la conducta en el referido informe de presunta responsabilidad, quedando subsanada la irregularidad detectada por la sala de origen, la misma debió continuarlo desde la etapa subsanada, esto es, dictar un nuevo acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, en términos del artículo 209, fracción segunda, párrafo cuarto, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, precepto legal que dispone. Artículo 209. En los asuntos relacionados con las faltas administrativas graves o faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. Las autoridades sustanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones 1 a 7 del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones. Fracción segunda. Cuando el tribunal reciba el ente bajo su estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta escrita en el informe de responsabilidad administrativa
sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, motivando debida resolución, enviará el expediente respectivo a la autoridad sustanciadora que corresponda para que continúe con el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. De igual manera, de advertir el tribunal que los hechos descritos por la autoridad investigadora en el informe de presunta responsabilidad administrativa corresponden a la descrita de una falta grave diversa, le ordenará a esta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de 3 días hábiles. En caso de que la autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad, así lo hará saber al tribunal fundando y motivando su proceder. En este caso, el tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. Pues, una vez que el asunto corresponde a su competencia, en su caso se ha solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente. Cuando consten autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los 15 días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. De esta manera, según lo señalado por el último párrafo de este artículo, el procedimiento debe reponerse desde la etapa del acuerdo de admisión de pruebas para que la parte actora estuviera en posibilidad de refutar la conducta que se le reprocha, reclasificada en el artículo 11, fracción cuarta de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios. Entonces, al no haber estado retirado, se vio en perjuicio presunta responsable el derecho fundamental de audiencia previa, tutelado por el artículo 14 de la Constitución y crítica de los Estados Unidos mexicanos. Lo anterior es así porque la conducta estaba clasificada en la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Y en el informe de presunta responsabilidad del 1 de marzo de 2019 se reclasificó la conducta encuadrándola en la fracción cuarta del artículo 11 de la referida Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. De ese modo, tenemos que la última reclasificación de la conducta fue por incumplimiento de la obligación prevista en la fracción cuarta del artículo 11 precitado y se realizó después del acuerdo de admisión de pruebas de fecha 17 de septiembre de 2018, de la diligencia de desahogo de la prueba testimonial de fecha 25 de octubre de ese año y de la formulación y presentación de alegatos, de donde resulta que la imputación y la defensa fueron realizados respecto del incumplimiento de la obligación prevista en la fracción primera del mismo artículo 11. En esa medida, una vez solventada la reclasificación de la conducta, esta última falta grave, sin ver lo señalado en el párrafo de la fracción del artículo 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, constituye un vicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que trasciende la defensa de la recurrente, pues, si bien es cierto que se le dio la oportunidad de alegar lo que su derecho conviniere, también lo es que no se le dio la oportunidad de probar. En consecuencia, ante lo fundado de este motivo de agravio, se propone a ese honorable pleno revocar la sentencia recurrida para el efecto de que en términos del artículo 209, fracción segunda, cuarto párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la Sala de Origen reponga el procedimiento de responsabilidad administrativa desde el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda y lo prosiga a fin de que la parte recurrente esté en posibilidad de refutar la conducta que se le reprocha, reclasificada por la autoridad en el artículo 11, fracción cuarta de la referida Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Habiendo sido
objeto de estudio para la sentencia es necesario para el estudio de los demás argumentos, ya que el efecto de la revocación es que se reponga el procedimiento administrativo. Es cuanto a las ponencias de esta segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de apelación radicado bajo la nomenclatura SEAG número 2/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Es así, señores magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del día, le solicito al señor secretario de cuenta de los asuntos listados como generales. Gracias, magistrado presidente. En ese sentido, doy cuenta que como único asunto general, en seguimiento a la excitativa de justicia promovida por la autorizada de la parte actora del expediente de origen dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1483-2019, la sala correspondiente fue realmente y por parte de la presidencia declarar la excitativa de mérito, al advertirse que ya se dio la respectiva no partes. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa de mérito, en términos de lo dispuesto por los ordinales 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de mérito. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Por el momento, asuntos generales. Gracias, señor secretario. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del pleno número 28ª del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:16. Gracias a todos por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y secretario general, que tengan un excelente día. Igualmente. Sí, igualmente.